Bienvenidos al Espacio Bertelsmann, que es un lugar con más de 20 años de historia y seguramente ya conocido por muchos de vosotros. Los amigos del Real Instituto Elcano han subido a este escenario muchas veces y estamos encantados de que estén una vez más aquí con nosotros para tratar un informe que es muy interesante porque es un tema que incide, queramos o no, en nuestras vidas. La política comercial de la Unión Europea en el nuevo contexto internacional. Este edificio que veis fue construido en el 92 por Enric Miralles. Yo tuve la suerte de conocerlo y ser amigo de él, uno de nuestros arquitectos más conocidos, que tuvo la desgracia de morir muy joven y dejó muchas cosas como esta. Este edificio nos vienen cada año grupos de arquitectos japoneses para valorar las soluciones que encontró en un espacio que era relativamente, digamos, difícil de convertir en una cosa como la que veis ahora. Fue galardonado aquí con el premio de la Ciudad de Madrid y él siempre decía una cosa, decía, cuando yo hago una obra, y hizo obras muy importantes, como por ejemplo pues el Parlamento en Escocia, etcétera, etcétera, decía, yo lo que quiero hacer cuando hago una obra como esta, yo quiero enviar un mensaje al futuro. Siguiendo un poco su filosofía, esto nos ha servido a todos de inspiración para darle una nueva vida a este lugar, que desde este año gestionamos desde la Fundación Bertelsmann. En los años anteriores estaba en manos del Grupo Bertelsmann y el grupo se dedicaba más a hacer actos que tenían una relación directa con el negocio. Desde la Fundación lo gestionamos ahora bajo el tema Diálogo para un futuro mejor e impulsamos esencialmente dos líneas de trabajo. Una, lo que es el empleo juvenil, y otras son los diálogos internacionales como los que tenemos ahora. En el empleo juvenil lo que damos es visibilidad a los dos proyectos principales en los que trabaja la Fundación. Por si os interesa os podemos dar luego más detalles, que es la formación profesional dual y la orientación profesional temprana y coordinada, que ambos inciden claramente en el alto paro juvenil que tenemos, que sabéis que España, por desgracia, con Grecia, somos los farolillos rojos de la Comunidad Europea. En estos diálogos internacionales tienen lugar actos sobre temáticas internacionales, más que nada, o cosas como las que hacemos hoy con vosotros y otras que tienen que ver directamente con el trabajo que hacemos en la Stiftung, la fundación nuestra madre alemana. Sabéis que es la fundación del Grupo Bertelsmann, que es el primer grupo de medios europeo. En este sentido, queremos aprovechar este espacio para que sea también un altavoz de los trabajos que hace nuestra fundación en Alemania. Este ciclo se inauguró con unos diálogos internacionales con Javier Solana a principios de junio. Desde entonces han pasado por aquí mucha gente, como vosotros, expertos en relaciones internacionales, y en los próximos meses tenemos una agenda en la que vamos a ir incidiendo en temas relevantes para todos, y si tenéis interés os invito a que visitéis la página web por si hay algún tema que os interesa de forma muy especial. Bienvenidos una vez todos y quiero pasar la palabra a Miguel Otero, que nos va a introducir en el tema de la política comercial de la Unión Europea en el nuevo contexto internacional. Miguel, por favor. Muchas gracias a la Fundación Bertelsmann por cedernos, ahora creo que puedo bajar el volumen, por cedernos este espacio maravilloso y por acogernos para presentar este informe sobre la política comercial de la Unión Europea en un espacio geopolítico y político cambiante, en un entorno cambiante, tanto por el exterior como por el interior, por lo que está pasando fuera, ¿no? Yo no soy Charles Powell, que era el que tenía que moderar esta sesión. Se ha encontrado indispuesto, igual que Cristina Serrano, la directora general de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Exteriores, que tampoco no ha podido venir, pero tenemos
tenemos a tres maravillosos ponentes sobre este asunto. Dos de ellos, pues, mis colegas en Elcano, Federico Steinberg a mi izquierda, que es investigador principal para la economía internacional en el Instituto, y Enrique Feas, que es nuestro flamante nuevo investigador asociado senior, también en el Instituto, y tenemos también a Silvia Iranzo, que es exsecretaria de Estado de Comercio y de Economía, por lo tanto, alguien que se conoce muy bien la materia. Yo soy Miguel Otero, investigador principal para la economía política internacional en el Instituto, y como comentaba, realmente el timing del informe no podía ser mejor. Es verdad que llevamos en guerras comerciales ya muchos meses y, por lo tanto, era muy probable que cuando saliese el informe estuviésemos todavía en esas guerras, pero desde el punto de vista europeo, la última decisión de la Organización Mundial de Comercio en cuanto a las ayudas a Airbus y los aranceles que pueden venirnos encima de Estados Unidos en los próximos meses, pues lógicamente hacen el tema mucho más candente, más interesante y bueno, nos ponen pues ante un contexto pues de desafíos tanto, como decía, exteriores como interiores en cuanto a la nueva política comercial de la Unión Europea. Los exteriores, creo que todos lo sabemos, una China emergente o reemergente, que tiene una sobrecapacidad enorme y que en muchos sectores pues, está presionando los precios y hace que sea mucho más difícil pues, exportar y competir con las empresas chinas, tanto en Europa como fuera, en terceros países. Para las empresas europeas tenemos la llegada de Trump con una política mucho más agresiva, con una política proteccionista en muchos ámbitos, la guerra comercial entre esas dos potencias, que lógicamente afecta a la Unión Europea. Ahora mismo creo que todas las organizaciones internacionales están de acuerdo en que el elemento que nos puede llevar a una posible recesión el próximo año es la tensión y la incertidumbre que trae consigo y la rotura de muchas cadenas de valor que tenemos a nivel internacional por esta guerra comercial y todas sus afluencias en torno también al ámbito tecnológico, todo lo que pasa con Huawei. Y, lógicamente, también pues, todo lo que es lo que está pasando en la Organización Mundial de Comercio en cuanto a que los mecanismos que teníamos de resolución de disputas pueden verse bloqueados a final de este año, y eso para la Unión Europea, lógicamente, es un peligro importante, porque si hay quizás un actor en el comercio internacional que dependa de un orden internacional basado sobre el Estado de Derecho, ¿no? y el derecho internacional, es la Unión Europea, siendo un poder blando y no duro, y la dinámica, lógicamente, que venza el más fuerte, pues no le favorece nada a la Unión Europea. Esto también, ¿no?, se une a las tensiones que tenemos internamente, que no podemos obviarlas, ¿no? Cierta resistencia, ya ha habido mucha resistencia a un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos. Acordaros del TTIP y la resistencia que hubo en muchos países de la Unión Europea frente a ese tratado, y incluso en los últimos tratados que hemos firmado, pues también ha creado mucha controversia, ¿no? Incluso el CETA con Canadá, que quizás sea el país más cercano al modelo socioeconómico europeo, pues este julio los debates en la Asamblea Nacional Francesa volvieron a demostrar que hay mucha resistencia frente a la política tradicional de libre comercio de la Unión Europea, y eso creo que debemos también discutirlo. Bueno, más recientemente, pues el Tratado de Mercosur, que también se ha firmado, pero que también en diferentes países, justo ahora estaba comentando con una compañera de la Bertelsmann, en países como Austria, gran resistencia a la firma y a ratificación de ese tratado. Macron también diciendo que no se iba a firmar, no se iba a ratificar ese tratado si Bolsonaro no protegía la selva amazónica. Bueno, vemos aquí todas las dimensiones, ¿no?, sociales, laborales,
laborales, medioambientales que tiene la política comercial. Por lo tanto, yo congratulo porque he leído el informe a mis compañeros, creo que es muy exhaustivo, creo que tiene mucho ahí para analizar, para discutir y, por lo tanto, creo que les toca ahora a ellos brevemente presentarnos las líneas maestras un poco y las proposiciones que se tienen de la política comercial de la Unión Europea. No sé quién va antes. Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias a la Fundación Bertelsmann. Gracias a Silvia Iranzo por acompañarnos en este día. Bueno, la teoría de la evolución nos enseña que cuando hay grandes cambios no sobrevive el más grande, necesariamente el más poderoso, sino que mejor se adapta. Y por eso los pájaros son los únicos descendientes de los dinosaurios. Y en economía pasa un poco lo mismo. Es al final la adaptación la que permite a las economías sobrevivir y a los organismos internacionales y a los distintos procesos de integración. Los meteoritos de los dinosaurios en economía son la tecnología y la globalización, los dos factores que van configurando siempre el cambio estructural que se produce en la economía mundial y en las distintas economías. A lo largo del tiempo ha habido 4 grandes movimientos estructurales o 4 grandes movimientos tectónicos o meteoritos que han caído sobre la economía. El más antiguo, la revolución agrícola del 10.000 a.C., donde los cazadores dejaron de ser cazadores y pasaron a alimentar a muchas más personas, es decir, con mucha más productividad en el mundo de la agricultura, lo que yo dejo tiempo para otras actividades o para el desarrollo de la cultura. Sin embargo, eso apenas se notó en términos de globalización. El segundo gran impulso globalizador tarda siglos en llegar hasta el siglo XIX y es con la revolución industrial, que empieza primero con la máquina de vapor y después con el desarrollo de la electricidad y otros factores. Y esa revolución tecnológica, si en la primera se cambiaba de la caza a la agricultura, en este caso la producción y el empleo industrial, y el empleo en la economía van cambiando desde la agricultura, se va desplazando progresivamente desde la agricultura hacia la industria, una industria más productiva que permite mayores salarios y permite una mayor renta per cápita a los ciudadanos. La globalización se produce en este caso de forma más rápida, tarda entre 1 y 2 siglos en trasladarse a un fuerte desarrollo del comercio internacional. Podemos decir que el tercer gran factor, el gran factor tecnológico, el tercer gran impulso tecnológico es el que produce en los años 70 con el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a partir de 1970. El factor esencial en este caso es que la tecnología comienza a permitir la desagregación de los procesos productivos a nivel mundial. Es el momento del desarrollo de las cadenas de valor. Sin embargo, esas cadenas de valor tardan como 20 años en desarrollarse a partir de los años 70. Es decir, es a partir de los años 90 cuando empieza a distribuirse la producción. En este caso, lo que está ocurriendo es que la producción y el empleo se van desplazando desde la industria hacia la industria de otros países, mientras simultáneamente el sector servicios se va impulsando ya desde el final del siglo XIX con el desarrollo de los estados del bienestar y después de la Segunda Guerra Mundial con el creciente peso del sector público. Parecía que estaba todo terminado, pero llega el siglo XXI y el siglo XXI llega un nuevo impulso tecnológico y globalizador, que sería la revolución de la inteligencia artificial y de la robótica. ¿Qué es lo que va a permitir? Cambia por completo el modelo y ya no es solo lo que fabricamos, sino lo que hacemos. Por primera vez el sector servicios, que parecía protegido o que tradicionalmente era el que estaba ajeno al mundo de la globalización, pasa a estar sujeto a la telepresencia o a la posibilidad de que todo lo que hagamos se pueda hacer a nivel mundial. Lo que ocurría entonces, que es que en la anterior revolución, que la industria se desplaza a la industria de otros países, en este caso son los servicios los que pueden desplazarse por primera vez a los servicios de otros países. Y eso tiene una gran importancia porque por primera vez cambia incluso la posibilidad de que en algunos países siempre haya una parte de la población que sea beneficiaria de la globalización. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es que la tecnología se globalice, sino la rapidez con lo que lo haga. En todos los casos de globalización anterior se destruían empleos y se creaban otros nuevos.
En este caso no va a ser distinto, pero el problema puede ser la rapidez con lo que ocurra, y es posible que la rapidez con la que se destruyan empleos no sea tan simultánea a la rapidez con la que se generen nuevos empleos derivados de esta nueva situación. Y además la diferencia es que si la globalización tarda cada vez menos en seguir a la tecnología, en este caso, en el caso de la inteligencia artificial y la robótica, la globalización es inmediata, ya se está produciendo. Por tanto, de lo sencillo a lo complejo. Y eso afecta también a cómo se gestiona la globalización a nivel de establecer un marco de reglas o de la gobernanza de la globalización. Lo mismo ocurría pues, a partir de los años 40, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que supone fundamentalmente el desarme arancelario de todos los países y el establecimiento de una serie de reglas, el fin del proteccionismo entendido de forma general, pero estaba pensado para un mundo simple, donde casi todo el comercio de productos era productos finales. ¿Qué va ocurriendo? Que una vez más la complejidad te va dificultando el propio marco de la gobernanza de la globalización. Del comercio de productos finales se pasa a que más de la mitad del comercio sea de productos intermedios. La cadena de valor global hace que ya sea difícil hablar de productos de un país. Cuando más de la mitad de productos son intermedios, decir que un producto o incluso que un saldo comercial bilateral dejan de tener sentido. El concepto de valor añadido pasa a tener mucho más importancia que los flujos brutos cuando los bienes intermedios atraviesan una frontera múltiples veces antes de transformarse en producto final. Y los servicios, que hasta entonces estaban prácticamente desaparecidos, comienzan a tener cada vez más importancia, servicios financieros, servicios de otro tipo, incluso servicios incorporados en las propias mercancías, que pasan a tener cada vez más importancia. Ya no es solo que las manufacturas no generen la mayor parte del valor añadido, sino que incluso las manufacturas suponen cada vez más, en lo que se conocía como la curva de la sonrisa, en las fases de la producción, son los procesos iniciales de diseño, I+D, y los posteriores de servicio postventa, atención al cliente, los que generan mayor valor añadido, y los procesos de manufactura los que generan menor valor añadido. El 10% de un iPhone es la manufactura. El resto, todo es valor añadido generado en Estados Unidos en términos de diseño o postventa. En este marco es donde la OMC se encuentra cada vez más incómoda, porque aligerar la carga arancelaria es relativamente sencillo. Es un recargo sobre los productos que se puede dividir a la mitad, tienes un 20% que pasa a un 10%. Cuando empezamos a hablar de la liberalización de sectores más complejos y sobre todo de la liberalización de servicios, entramos de lleno en la esencia del Estado-nación, porque no es lo mismo que hacerte una radiografía con una maquinaria coreana que un médico coreano te haga una radiografía. La percepción de la globalización es totalmente distinta e implica reconocimiento de títulos, implica la entrada de personas, implica la esencia misma de cómo se hacen las cosas dentro de los países. Es decir, la protección de los servicios es la regulación, y la regulación está intrínsecamente ligada al Estado-nación. Y por eso cada vez es más difícil hacer liberalizaciones multilaterales y es más sencillo hacer liberalizaciones en regiones donde existe una mayor similaridad entre las economías. Van poco a poco decayendo los procesos de liberalización multilateral y van creciendo los procesos de integración regional, que ya había iniciado en los años 40 la Unión Europea. Entonces, la regionalización va sustituyendo poco a poco al multilateralismo. Y empiezan a aparecer nuevos factores que lo dificultan todo, como la aparición de nuevos actores, como China o India, o la aparición de nuevos temas vinculados al comercio internacional, como ha mencionado Miguel, medio ambiente, derechos laborales y otra serie de cuestiones que configuran lo que en inglés se conoce como el level playing field, un terreno de juego equiparable para todos. Y aquí es donde se plantea la Unión Europea esta situación. Para la Unión Europea también la política comercial europea pasa de lo simple a lo complejo y no es fácil adaptarse. Para la Unión Europea en los años 40, en los años 50, cuando se crea, es fundamentalmente una idea de ir extendiendo lo que ha sido para ellos un modelo de éxito, la integración comercial, al resto del mundo. Si a nosotros nos ha ido bien o ha evitado la guerra, el comercio nos ha ayudado a evitar la guerra, lo lógico es extender nuestro modelo de liberalización comercial al resto del mundo.
¿Qué ocurre? Que cada vez es más difícil por lo que hemos señalado, porque empieza a haber comercio de servicios, porque ya empezamos a hablar de cuestiones de regionalización y porque existe un modelo distinto a las críticas que se hacen a la globalización. Por un lado, porque los beneficios de la globalización son decrecientes. No es lo mismo el comercio que se genera cuando tenías un arancel del 50% que pasa al 25% a cuando tienes un arancel del 10% que pasa al 5%. Evidentemente, la contestación que al principio, o la crítica que se hacía al proceso de liberalización comercial eran críticas externas, era una relación entre países desarrollados y países en desarrollo. ¿Cómo se trata a los países en desarrollo en la Organización Mundial de Comercio? Que la Unión Europea es demasiado proteccionista en agricultura. Esas eran las críticas que venían de fuera. Con los cambios y la complejidad, las críticas también vienen de dentro, porque el reparto de los costes de la globalización, es decir, los ganadores y los perdedores, empiezan a ser los propios países internamente. Los países desarrollados, que hasta ahora habían sido los grandes beneficiados, comienzan a ver cómo la emergencia de otros países como China les lleva a perder empleo industrial en sus propios países. Y entonces se empiezan a plantear cuestiones como ¿nos beneficia la globalización? ¿Estamos jugando con las mismas reglas? Algo particularmente relevante en el caso de China y que ha llevado a la emergencia de un creciente proteccionismo. Si no jugamos ¿está la globalización financiera al mismo nivel de reglas que la globalización comercial? ¿O podemos seguir viviendo en un mundo en el que las multinacionales no paguen los impuestos necesarios para mantener los estados de bienestar en las economías desarrolladas? Todas estas cuestiones obligan a que la política comercial salga de su marco de su situación de confort y empiece a abarcar otras cosas mucho más complejas. En un mundo que ya no es bipolar entre la URSS y Estados Unidos, sino que es multipolar, donde surge China, donde Rusia otra vez emerge y donde la seguridad comienza a ser un problema serio, es sensato tener o permitir que, por ejemplo, tus redes de telefonía móvil 5G estén íntegramente en poder de China, o supone un riesgo estratégico, ya no solo un riesgo comercial, o supone un riesgo para la seguridad del futuro de la Unión Europea. Todos estos temas son los que al final se desarrollan y plantean un marco para la globalización, para la gobernanza de la globalización de la OMC y para el diseño de la política comercial por parte de la Unión Europea cada vez más complicado. Y en la primera parte del informe nos dedicamos fundamentalmente a ver cómo ha evolucionado la globalización, en qué medida la gobernanza se ha dificultado cada vez más, y esa segunda parte que dedicamos y que explicará Federico, cómo se plantea la legitimidad de la política comercial en un mundo complejo. Muchas gracias, Enrique. Pues efectivamente, buenos días. Y entrando ya de lleno en esta, tenemos una primera parte donde hemos querido a lo mejor ser un poco más académicos. Yo para la vista rápida recomiendo el resumen ejecutivo y las conclusiones y recomendaciones, y luego ya el que quiera que se meta con los contenidos de fondo, de los que por cierto estamos más orgullosos, pero es verdad que el tiempo es limitado. Y ahí de lo que vamos a lo que nos hemos metido básicamente es a tratar y a intentar dar recomendaciones de algunos de los temas más calientes, ¿no? como se han planteado. Yo voy a referirme básicamente a los dos elementos de mejora de lo que tiene que ver con la política comercial europea, tanto a nivel interno en lo relativo a su legitimación, es decir, trabajar para reducir el descontento que hay sobre la globalización en general, la pata comercial y la pata financiera también. Hemos hecho un esfuerzo en este informe por introducir algunas reflexiones sobre la globalización financiera, que a nuestro juicio es la que tal vez le da peor prensa a la globalización. En la comercial podemos debatir, también lo hacemos, tenemos propuestas, pero yo creo que el debate sobre la financiera, como ha dicho Enrique, el campo de juego equilibrado en comercio está más o menos conseguido hasta que llegó China, y ahora estamos hablando de esto, pero en el campo financiero creo que tenemos más deberes por hacer, ¿no? Por otro lado, lo que tiene que ver con cómo se tiene que comportar la Unión Europea como potencia comercial clave que es,
en este entorno de deterioro de las reglas y crecientes tensiones geopolíticas y guerras comerciales, aunque a día de hoy solo podemos hablar de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero tal vez si hay aranceles sobre los automóviles europeos o estas cuestiones, pues podamos tener que hablar de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que yo creo que en cualquier caso sería de una magnitud muchísimo menor que la de con China, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yendo primero a los temas internos y después me refiero a los externos. El tema de la legitimidad es uno de los 4 capítulos del informe, porque nos pareció que es un asunto en el cual los economistas tradicionalmente no nos solíamos meter, pero que aquí la sostenibilidad de la apertura de mercados tiene que ver con que la mayoría de la población perciba que esto es legítimo. Legítimo desde el punto de vista de procedimientos, de resultados y de la defensa de lo que consideramos los valores europeos, que son difíciles de definir, pero que más o menos tenemos una idea, ¿no? Y esos son 3 temas que consideramos que son esenciales porque la contestación a los acuerdos de libre comercio, como ha mencionado Miguel, que a lo mejor hace un tiempo era muy residual, ¿no? Siempre se puede entender que habrá un 20% de gente en cualquier sitio que esté en contra de todo, ¿no? Tenemos un 20% de gente en España que cree que estar en el euro no es una buena idea, pero ese no es un debate español, ¿no? Básicamente. Ayer Salvini ha dicho que la Lega no piensa que Italia tenga que salir del euro, o sea que incluso... Mi corbata de hoy. Entonces, digamos que, bueno, con un 20% de oposición al asunto, pues se puede vivir, pero con un 50%, como vimos en el caso del TTIP, o con un acuerdo como el UE-Mercosur, que más allá del tema climático, que ahora me refiero, parece ser que es una cosa que nos va a venir bien y salta a Austria rápidamente por el tema agrícola a no estar satisfechos. Hay aquí un malestar latente, ¿no? Entonces, aquí analizamos lo que nosotros creemos que son los 3 elementos fundamentales. Uno, que es la legitimidad o la percepción de falta de legitimidad con los procedimientos, ¿no? Es decir, la falta de transparencia en la negociación de acuerdos comerciales. Estoy enumerando las críticas, ¿no? Luego ya diremos lo que opinamos nosotros. La falta de control democrático de los acuerdos, la idea de que para los temas inversores se puede haber un mecanismo de arbitraje entre Estados y empresas, que es una cosa que deja al ciudadano en un segundo plano o es más desprovisto de herramientas. Y aquí, bueno, consideramos que en la parte de legitimidad de procedimiento, para bien o para mal, la Unión Europea ha avanzado suficiente, ha avanzado bastante desde los líos que hubo con el TTIP, en aumentar la transparencia, en colgar los documentos, en decirle a la gente que el procedimiento de control democrático que tiene la Unión Europea es multinivel y complejo, pero no por ello no es democrático, ¿no? No vivimos en una democracia ateniense, ¿no? Tenemos una democracia delegada a nivel nacional y nadie protesta por ello. Bueno, hay alguna gente que proteste, pero en fin, en la Unión Europea esto es más complejo porque tenemos la Comisión que le dice que es la que negocia cuando tiene un mandato del Consejo y luego el Parlamento tiene que ratificar y si hay competencias mixtas los parlamentos nacionales tienen que ratificar, pero todo tiene un control democrático que podemos considerar aceptable dentro de lo que es la complejidad europea. Efectivamente, no somos los Estados Unidos de Europa, nunca lo vamos a ser, ojalá avancemos hacia ellos porque, como vamos a decir, la unión fiscal es importante para todo lo que tenemos que construir también en política comercial, pero bueno, esas críticas creo que les dedicamos un espacio, pero creo que ahí la Unión no está tan mal. También es verdad que una cosa es colgar los documentos en la red y otro que la gente se los lea, ¿eh? Los que habéis sido negociadores comerciales sabéis que esto, hasta lo que nos dedicamos un poco al análisis, yo intenté leerme el TTIP Leaks, aquel que salió con el TTIP, y llegué hasta donde llegué. Llegué bastante lejos, pero vamos, en fin, que hay mucha más protesta. Entonces, en ese tema tenemos bastante reflexión y en la parte de conflictos entre inversores y estados abogamos por esta estrategia que ha trazado la Unión Europea, que no sabemos si va a terminar de ser exitosa, que es, digamos, que sustituir el sistema de ISDS, el Investor to State Dispute Settlement, que le gusta más a los anglosajones, a los estadounidenses en general, por un mecanismo de un tribunal internacional, que bueno, que ya lo intentó la Unión Europea en el marco de la OCDE hace 20 años aprobar y no se consiguió, porque en ese caso los emergentes no querían, pero bueno, creemos que ahí hay unas propuestas interesantes, sobre todo transparencia, mecanismos de apelación, cómo se eligen los jueces, etc. El segundo tema, que es el que creemos que es más complicado, es el que tiene que ver con la legitimidad de resultados, ¿no? Como ha dicho Enrique, cada vez hay más gente que tiene la percepción, o es verdad, y me da igual, en unos casos es verdad, en otros hay más percepción que verdad, que la globalización le ha venido mal, ¿no? O le ha venido menos bien de lo que creía, o le ha venido peor que a otros a los que le ha venido muy bien, ¿no? Hay que decir que si nos comparamos con Estados Unidos,
en realidad el desapego con la globalización por los impactos redistributivos internos es menor, en parte porque nosotros tenemos un estado del bienestar mucho más generoso y amplio. El problema es que lo que está ocurriendo ahora es que como las políticas comerciales, bueno, siempre las ha negociado la Comisión en nombre de los Estados miembros, pero en este nuevo entorno que ha explicado Enrique, lo que nos sucede es que al día de hoy la Comisión negocia un acuerdo de libre comercio en nombre de los 28 o 27, hoy no hablamos de Brexit, y después esos acuerdos de libre comercio tienen un impacto desigual sobre los distintos Estados miembros. Con lo cual podría suceder que en un acuerdo, el que sea, pues haya un Estado miembro donde haya muchos perdedores y otro donde haya muchos ganadores, ¿no? Y por lo tanto, sería lógico desde un punto de vista de articulación de la compensación de perdedores que el mecanismo de compensación estuviera al nivel centralizado, estuviera en Bruselas, ¿no? No decir, pues que en el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, si hay un país que tiene mucho mercado agrícola que va a perder, pues eso tendrá que compensarlo el presupuesto nacional de ese país. No, es que ese acuerdo lo hemos negociado en el conjunto de la Unión y a lo mejor habría que tener un mecanismo por el cual ese país que va a ganar más, que a lo mejor está lejos de aquí, pues paga una serie de dineros a un presupuesto central o un mecanismo de compensación para que el país que se ha visto relativamente más perjudicado por el acuerdo, aunque en global el acuerdo merezca la pena, pues pueda recibir fondos, sobre todo ante las restricciones fiscales que tenemos hoy en día. Eso la Unión Europea ya lo había pensado, y se llama el Fondo de Ajuste para la Globalización, que se inició en 2005-2006. Lo que pasa es que ese fondo, tenemos una parte en la que lo analizamos, es pequeño, es poco efectivo, lo utilizan más las empresas grandes que las pymes y ahí detectamos que evidentemente la mayoría de esos perdedores suelen tener que ver más con las pymes, aunque en otro lado analizamos que en general los acuerdos comerciales terminan favoreciendo a las pymes más de lo que se piensa. Esta crítica también de que los acuerdos comerciales son solo para las grandes empresas, cuando uno mira los números no, otra cosa es que algunas pymes lo van a sufrir más y por lo tanto abogamos ahí por una vuelta de tuerca al mecanismo de compensación y empoderamiento, que Miguel siempre me dice que hablemos de compensación y empoderamiento de perdedores, no solo compensación, porque la gente, aparte de querer una compensación, quiere tener un futuro, y esto es importante. Y el tercer elemento que es importante en términos de la legitimidad es que los ciudadanos europeos, cuando se les pregunta, dicen que les importan mucho los derechos humanos, los derechos ambientales y el cambio climático, y los derechos laborales, ¿no? Y eso pues hay que incorporarlo, ¿no? La estrategia Trade for All, que es la última estrategia de la Comisión Europea de Comercio del 2015, lo plasma y lo pone claro, pero efectivamente pues si tenemos la idea de que la Unión Europea de momento no es un gran poder militar con autonomía estratégica, pero sí es un poder normativo desde el punto de vista de la proyección de ciertos valores en el sistema internacional, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y ahí vamos a tener un problema cuando haya algún tipo de choque entre estos intereses comerciales, por ejemplo, en el acuerdo UE-Mercosur, es muy claro, y los valores medioambientales de los ciudadanos europeos. Ahí tenemos que definir un poco y tenemos una serie de propuestas sobre cómo podemos compensar ambas cosas, ¿no? En el caso de China también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos laborales, aunque ahí, digamos, el debate es más amplio porque tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y los riesgos de que China vaya generando monopolios en segmentos económicos de estructura de que el ganador se lo lleva todo, como solemos llamarlo ahora, que puedan terminar siendo peligrosos para nuestra seguridad o prosperidad, como decía Enrique. Bueno, y además incorporamos, como digo, una serie de cuestiones sobre globalización financiera y su regulación, ¿no? Donde, digamos, esto queríamos traerlo al informe porque nos parece que el debate sobre la globalización, solo hablando de comercio, está muy incompleto. Y además entonces el comercio se lleva muchos más golpes que no se merece porque el que se los debería llevar es la gobernanza financiera y ahí, bueno, pues simplemente por puntualizar, pues planteamos que no es de recibo que haya 3 países en la Unión Europea que básicamente son paraísos fiscales. Bueno, que son Irlanda, Luxemburgo y Holanda, vamos a decirlo, ¿no? Y que algo habría que hacer al respecto, eso necesita una unanimidad, romper la unanimidad en el tratamiento de los temas fiscales dentro de la Unión y aparte lo que tiene que ver con el exterior, ¿no? Y lo que tiene que ver con el exterior, y paso al segundo tema, es cómo se tiene que comportar la Unión Europea en el entorno internacional cambiante, ¿no? que lleva el título del informe, ¿no? Y claro, aquí, como ha dicho Miguel al principio, el problema es que la Unión Europea llega un poco descolocada. Llega un poco descolocada porque nosotros estábamos muy contentos
cuando el mundo era basado en las reglas y el multilateralismo, esto que a veces se llama el orden liberal multilateral de después de la Segunda Guerra Mundial, que está siendo atacado claramente tanto por su fundador, Estados Unidos, como, según argumenta Estados Unidos, por China antes, y por eso ellos están haciendo, los americanos, lo que están haciendo. Ellos dicen que si los chinos no estuvieran haciendo lo que están haciendo, que es violar las reglas de propiedad intelectual de manera sutil, con lo cual no les puedes llevar al tribunal de la OMC, y por lo tanto, ¿para qué te va a servir la OMC? Dicen los americanos, si no me sirve para lo que me tiene que servir, que es para que China no me robe propiedad intelectual, subvenciones a las empresas públicas, digamos, una competencia desleal, ¿no? Y por otro lado, la Unión, que tiene en su ADN el mirar el comercio, tanto en su propia génesis como proyecto, como mirando hacia afuera. Tenemos muchos datos en el informe, somos la primera potencia comercial mundial, tenemos una serie, en torno a 30 millones de empleos dependientes de las exportaciones, que además las exportaciones se han duplicado desde el año 95, y además la salida de la crisis del euro, que hicimos los países europeos, sobre todo los del sur, fue vinculada a más exportaciones, ¿no? O sea que nos alemanizamos un poquito todos, y entonces somos más vulnerables, el caso español es paradigmático, lo hicimos muy bien, de que, bueno, si el entorno internacional se vuelve más adverso, pues nos va a doler más que si estuviéramos más basados en la demanda interna, ¿no? Y por lo tanto, este entorno es complicado, y además muchas empresas europeas eran líderes absolutos en sus sectores o de la mano de sus primos norteamericanos en los años 60, 70 y 80, y ahora cada vez hay más empresas multinacionales de países emergentes o del propio Estados Unidos, ¿no? Con lo cual estamos incómodos. ¿Qué pasa? Que una idea que hemos tenido, que yo creo que está un poco presente en el año 16, 17, cuando llega Trump, ¿no? Es digamos que Trump es un mal sueño, lo de China no es tan grave, escondamos la cabeza, añoramos el pasado volverá, no nos preocupemos, no pasa nada. Después de Trump, tal, y lo de China, tampoco pasa. Hasta que nos hemos dado cuenta de que realmente Trump, primero, podría ganar otra vez, y segundo, el programa de política comercial de Elizabeth Warren, léanselo, o sea, en fin, es bastante proteccionista, a lo mejor con otra actitud, ¿no? Yo que tendría otra actitud en la relación transatlántica, pero bueno, es también proteccionista, o sea, yo que no se puede contar con ese Estados Unidos que teníamos hasta hace un tiempo. Y en el caso de China, la cosa va en serio, ¿no? Con Miguel hablamos mucho, Miguel trabaja más y sabe mucho más de lo que opina en Alemania sobre los temas económicos europeos, y Alemania realmente ahora está más preocupada a lo mejor que hace 5 años con lo que supone la competencia china, porque puede ser que no se pueda seguir vendiendo a China como antes, ¿no? Entonces, tenemos que recolocarnos, ¿no? Y para resumir mucho, pues lo que dijo el nuevo alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión, José Borrell, en su hearing en el Parlamento el otro día, pues la Unión Europea tiene que empezar a hablar el lenguaje del poder, algo que le cuesta hacer, ¿no? Porque históricamente la política comercial estaba, digamos, muy desvinculada de lo que era la política exterior europea, porque además la política exterior europea no existía, era la política de ampliación y la de cooperación al desarrollo y un poquito más, ¿no? Y la comercial estaba destinada a incrementar la prosperidad, a abrir mercados, pero no había una relación entre ambas, cuando China las tiene vinculadas, Estados Unidos las tiene vinculadas, los demás grandes potencias las tienen vinculadas, porque son estados, ¿no? No digo que sea fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y tenemos que aprender a hacerlo para poder, dicho de otra manera, ser un poco más carnívoros en el sistema internacional y menos herbívoros, ¿no? Esta también es una frase que ya se ha usado bastante, ¿no? Pero se entiende como utilizar más la política comercial y otras políticas económicas como herramientas de política exterior para conseguir, cuando no sea suficiente proyectando nuestros valores y nuestras normas por considerarlas muy superiores, eso a veces nos pasa, y que otros tengan que asimilarlas porque tengamos una atracción de poder blando, porque todo el mundo querría vivir en la Unión Europea, porque la Unión Europea sigue siendo el sitio posiblemente donde hay mejores equilibrios sociales, seguridad ambiental, prosperidad, etcétera, pero eso no es suficiente, hay que empezar a tener otras herramientas, ¿no? Y entonces, básicamente aquí necesitamos una estrategia que desarrollamos aquí, en la cual tenemos que, en la parte comercial, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor, ¿no? Esperar lo mejor es esperar que efectivamente, conforme digamos, la guerra comercial vaya demostrándose que es una mala idea,
cada vez más países estén más dispuestos a darle una vuelta de tuerca, una reforma a la Organización Mundial del Comercio, que por otra parte necesita una reforma, y explicamos en el informe en qué elementos y por dónde debería ir. Esa reforma seguramente a día de hoy podría estar liderada por la Unión Europea, acompañada por una serie de países, Japón, Corea del Sur, muchos países de América Latina, Canadá, Australia, que también les gustaría avanzar en esta dirección. Prioritario es que no se bloquee el mecanismo de resolución de conflictos, el mecanismo de apelación del sistema de resolución de diferencias. Y bueno, y ahí vamos a ver. Ahí lo que planteamos es que seguramente mientras Trump esté en la Casa Blanca esto no va a ser posible, pero tenemos que pensar un poquito a medio y largo plazo, ¿no? Y eso es posible, es viable y hay que trabajar en ello. Por otro lado, necesitamos, y en ese elemento también hay que hablar claramente con China para plantear que hay algunas de las cosas que China está haciendo que no son compatibles con una globalización económica bien gestionada y que no nos lleve a un mundo, digamos, en el cual, ante la imposibilidad de reformas en la OMC que sean aceptables por China, los demás optan, Estados Unidos primero, pero tal vez la Unión Europea después, por, digamos, hacerle la guerra comercial, ¿no?, y tecnológica. En el caso de Estados Unidos, yo creo que tenemos que ser duros. Es decir, cuando Trump se aproxima comercialmente a los países, se aproxima con una actitud de matón de patio de colegio, ¿no? Y cuando el matón de patio de colegio se mete con el chiquitito y el chiquitito se asusta, el matón de patio de colegio se sale con la suya. Ejemplo, el acuerdo Corea del Sur-Estados Unidos, rápidamente reformado, y a cambio de eso Corea no tiene arancel sobre acero y aluminio. El tema de Corea del Norte es absolutamente esencial para Corea. Si yo hubiera estado en Corea del Sur seguramente habría hecho lo mismo. No culpo ni digo nada. Digo que eso es lo que hace Corea. México y Canadá, lo mismo. Pues renegocian el NAFTA, más o menos, para que además la negociación en la práctica es muy pequeña, para que Trump se calme y ya está. A China, de hecho, lo que ha pasado ayer, el viernes y parece que ahora, este pequeño acuerdo forma parte también de que, bueno, de que China no ha cedido en absoluto, porque tanto China como la Unión Europea no ceden, pero de alguna manera yo creo que desde un principio China estuvo pensando, oye, si le pudiéramos firmar un cheque a Estados Unidos de 100.000 millones de dólares para que no hubiera déficit comercial bilateral, que es lo que le preocupa a Trump, lo haríamos para que nos deje tranquilos, ¿no? Pero bueno, tanto China como la Unión Europea son suficientemente grandes como para contestar a esta actitud agresiva unilateralista de Estados Unidos. Y la Unión Europea yo creo que debería continuar en esa línea, siempre dentro de la normativa OMC. Para el caso de Airbus, esto supone tragarnos, desgraciadamente, estos aranceles hasta que llegue la decisión de la OMC sobre Boeing, que vendrá en unos meses, y contestar ahí, es decir, no contestar fuera de la normativa OMC, porque entonces estaríamos, digamos, llevándonos la contraria a nosotros mismos en nuestra defensa del multilateralismo. Pero al mismo tiempo, y si vienen aranceles del automóvil, pues continuar respondiendo y además explicarle, en la medida de lo posible, aunque es una cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, como se ha intentado hacer desde la Comisión con bastante acierto, yo creo, explicar que es que Estados Unidos no ha entendido lo que es seguridad nacional. Entonces, que una serie de jueces intenten interpretarlo. Pero bueno, esto es una cuestión más jurídica que otra cosa, ¿no? Que lo que están utilizando no es la justificación de seguridad nacional para poner aranceles, sino la de salvaguardias realmente, aunque ellos no lo sepan, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ya es para el Ministerio de Comercio en este caso. Y por otra parte, como decía, prepararnos para lo peor. Lo peor es un desmembramiento del orden multilateral, un colapso de la OMC no sustituida por otra cosa, y en ese caso tenemos que apretar el acelerador con los acuerdos preferenciales. Y eso creo que también es relevante. Lo estamos haciendo, se puede hacer un poco más, con India no lo estamos haciendo, con China es muy difícil, pero hay que presionar, no hay que olvidarse del asunto, porque el tiempo juega en nuestra contra, no en nuestro favor, a diferencia de en otros momentos históricos. Con Estados Unidos hay que continuar el diálogo y ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Y por lo tanto, desde un punto de vista sintético, prepararnos para ese mundo que podría ser futuro, indeseable seguramente, pero no absolutamente imposible, de un mundo de bloques económicos, uno alrededor de Estados Unidos, otro alrededor de China, y lo suyo sería que otro fuera alrededor de la Unión Europea. Esto incorpora elementos que tienen que ver no con lo comercial y financiero, sino con la pata de seguridad, que es lo que se suele llamar la autonomía estratégica de la Unión Europea, pero bueno, eso no lo hemos tratado en este informe porque ya no dábamos a más. En síntesis, hay que relegitimar la política comercial internamente con procedimientos, resultados y valores,
Y desde el punto de vista externo hay que prepararse para lo peor, pero seguir esperando que el resultado mejor pueda funcionar. Y no hemos comentado temas que son importantes sobre la política de competencia, la política industrial, que también están en el informe y que ahora podemos también tratar. Muy bien, gracias Federico. Silvia, ¿qué te parece todo esto? No sé si se me oye. Sí, sí. Sí, muchísimas gracias al Instituto Elcano por haberme invitado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y, por supuesto, a los autores de este magnífico informe que os juro que he pasado de la introducción y de la conclusión. Me lo he leído entero, subrayado, con fosforito y con comentarios. En fin, la verdad es que es magnífico, es muy claro. Yo, los que no lo hayan hecho, les invito a que lo lean porque se entiende muy bien. No es un lenguaje para iniciados, ni muchísimo menos. Y además es riguroso y además es completo. Es difícil pensar en algo que se haya quedado en el tintero, sinceramente. O sea que a mí me va a costar mucho hacer algún comentario, además de los que ya se han hecho, que por otra parte pues, eran todos muy pertinentes. Me ha gustado mucho la intervención tanto de Enrique como de Federico y, por supuesto, de Miguel. Pero, bueno, con todo yo, en todas las notas que fui tomando, pues, bueno, he podido resaltar algunas cuestiones y quizá hacer algo más de énfasis en algunas otras. Vamos a ver, yo creo que la política comercial de la Unión Europea es un tema extraordinariamente relevante y por eso felicito a los autores por la elección del tema. Yo creo que en el pasado, y no tan lejano, los conflictos con los vecinos se resolvían a tiros. Y durante la Guerra Fría, pues aquello del equilibrio del terror. Es decir, tú no me vas a atacar a mí porque sabes que yo a continuación te voy a atacar a ti y así todos estamos tan contentos. Yo creo que ahora mismo esto se está sustituyendo por el equilibrio del terror pacífico, el equilibrio del terror de la integración de los países. Es decir, si tú vas a hacerme a mí daño económicamente, pues como estamos muy integrados, yo te voy a hacer a ti daño. Cuando la gran recesión, cuando vimos que como consecuencia de la gran recesión que España pasó, pues le importamos muchísimos menos mercancías a Francia, pues pasamos, no sé si de 26.000 millones a 21.000 millones, no recuerdo la cifra. Pero, claro, le hicimos daño a Francia, dejamos de importarle y sus empresas sufrieron. Y, por lo tanto, me parece que la política comercial de hoy es el mejor arma que tenemos para garantizar la cooperación internacional y, ¿por qué no?, la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en la crisis soberana del euro, que tanto nos costó, y que afortunadamente pues, nos salvó el bálsamo de Draghi, lo cierto es que el rescate a Grecia, al cual Alemania se resistía tanto, se pudo realizar porque Alemania se dio cuenta de que rescatando a Grecia, rescataba a sus bancos. Y sin eso no hubiera sido posible. Es decir, que esta integración comercial, financiera, económica, yo creo que es el gran arma del siglo XXI que nos va a permitir garantizar una cierta paz internacional, por más que todos sabemos que hay conflictos encima de la mesa, pero que hoy en día, en realidad, más que conflictos bélicos, que sí, hay una zona del mundo que es un polvorín, lo sabemos, pero por lo menos entre países más o menos avanzados o países emergentes importantes, pues se está manteniendo una Pax Romana que yo creo que está basada más en esa integración económica, comercial y financiera. O sea que la política comercial puede mover montañas. Y en ese sentido yo quiero decir que la política comercial de la Unión Europea creo que ha sido la política más exitosa de la Unión Europea hasta la fecha, con todos los problemas que tiene, que los habéis desgranado perfectamente. Pero si lo comparamos con otras políticas y con otras áreas, yo creo que la Unión Europea puede sacar pecho perfectamente. Yo he anotado aquí algunos datos. Por ejemplo, China, en los últimos años, desde el año 2002, ha ganado
cuota de mercado de exportaciones de una manera espectacular, como sabemos. Ha pasado de una cuota del 7% de la exportación mundial a una cuota del 17% en muy poco tiempo. Y mientras tanto, otros países, por ejemplo Estados Unidos ha perdido 4 puntos de cuota. La Unión Europea ha perdido 3. Bueno, puede no parecer mucha diferencia, pero si lo ponemos en cifras son miles de millones y son muchísimos empleos. No lo hemos hecho tan mal. Nuestra exportación, descontando la intraeuropea, es decir, la exportación de la Unión Europea a terceros países, ha aumentado un 40%, también desde el año 2002, lo cual es una cifra muy impresionante teniendo en cuenta que se trata de un periodo convulso en la economía europea. Se trata de un periodo donde hemos tenido que adaptar una nueva moneda, hemos tenido que asumir nuevas reglas de gobernanza económica, hemos pasado una gran recesión. En definitiva, teníamos bastante ya con integrarnos, con aprovechar ese inmenso mercado que se abría a nuestros pies y encima hemos aumentado mucho la exportación a terceros países. Y luego, pues la Unión Europea es el área del mundo que tiene más acuerdos comerciales suscritos. Yo he contabilizado 42. Bueno, eso es al menos lo que dice la OMC. En el caso de Estados Unidos serían 14. Tenemos una serie de acuerdos en el pipeline. Estamos actualizando algunos, otros los hemos completado ya. Y yo creo que es muy importante que en los últimos tiempos hemos dado una señal muy importante al mundo de que, a pesar de ese comportamiento un poco de bully de Trump, nosotros seguimos siendo capaces de suscribir acuerdos. Bien, es verdad que no en el seno de la OMC, porque la OMC, como aquí se ha dicho abundantemente, tiene una serie de problemas que hace que, bueno, el balance del pobre director general de la OMC, con todos mis respetos, Roberto Acevedo, pues en fin, no es un balance brillante, probablemente no es culpa de él, pero sí que es cierto que en los primeros 50 años de vida de la OMC se llevaron a cabo 8 rondas comerciales. Pues bien, desde el año 95 no se ha hecho nada. Bueno, podemos exceptuar el Tratado de Facilitación del Comercio, que en fin, que fue un caramelito, una pequeña golosina para que el pobre Acevedo se llevara a la boca, pero no es más que una reducción de burocracia en frontera, que además creo que derivaba de los flecos de la fracasada Ronda Doha. Pero la OMC no ha hecho nada. ¿Por qué no ha hecho nada? Bueno, ya se ha dicho aquí, pero claro, no es lo mismo llegar a acuerdos con 38 países, que son los que había cuando se creó el precursor de la OMC, que era el GATT, no es lo mismo que hacerlo con 162 países. Y además hacerlo con el principio de cada país un voto y cada país tiene derecho de veto. Es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Por eso es dificilísimo llegar a acuerdos en la OMC. Y además tenemos un colectivo de países emergentes que han sido extraordinariamente empoderados durante toda esta época, sobre todo algunos, y que además fueron los que dieron al traste con la Ronda Doha, que tanto beneficio nos hubiese traído a todos, empezando por los propios países emergentes. Pero, en fin, volviendo a la política comercial de la Unión Europea. Como he dicho, me parece que es la de mayor éxito y voy a citar algunas otras políticas que, en fin, con todo mi respeto para sus logros, pero me parece que no son comparables. Por ejemplo, en la construcción del mercado interior, pues hay muchísimo que hacer todavía en el tema del mercado de servicios. La PAC, que ha sido uno de los elementos fundadores de primero la CE y después la Unión Europea, pues sí ha conseguido mantener el nivel de vida de los agricultores, hacer mucho por la vertebración del campo y del medio rural, etcétera, pero a un coste extraordinario. Es que la PAC se ha comido el 70% del presupuesto europeo hace algunas décadas y hoy se sigue comiendo, hasta donde yo sepa, pues por lo menos el 40% del presupuesto. Quiero decir que con una chequera gruesa pues es mucho más fácil hacer cosas que, en fin, la PAC da para mucho hablar y no voy a entrar en ello, pero bueno, la Unión Económica y Monetaria todavía está por construir. La unión bancaria
tampoco ha sido completada. La política de competencia, que también describís aquí en el informe y que, bueno, no está haciendo nada en la línea de generar campeones europeos. Yo creo que nuestro mayor logro fue el consorcio Airbus, donde le hemos hecho una competencia extraordinaria a Boeing y hemos hecho mucho por el buen nombre de Europa. Tiene problemillas, lo sabemos, en fin, los paneles sucesivos, esta historia no ha terminado desde hace 15 años, pero tenemos una línea aérea europea de extraordinaria calidad, ¿no? Y nos cuesta mucho, es decir, yo comprendo que el comisario o la comisaria de competencia pues tiene un libro de reglas y tiene que gestionar by the book. Y es muy difícil salirse y elegir campeones. Siempre ha sido muy difícil elegir campeones nacionales, pues más todavía campeones europeos. Pero se podría haber intentado con todo. Pero esto cuesta extraordinariamente y me remito a la fusión fracasada de Alstom-Siemens, que, en fin, no voy a entrar en detalles y a los expertos les corresponderá valorarlo, pero es verdad que nos hubiera ayudado quizá a hacerle frente a la competencia de China en todo lo que son concursos públicos en el sector ferroviario. Esto lo sabemos todos. Y en otras áreas de la Unión Europea de soberanía compartida, pues qué voy a decir, como tiene soberanía compartida con los países, pues es mucho más difícil hacer nada. Pues la política de protección al consumo, la política de turismo, cultura, educación, etc. Medio ambiente sí, hacemos cosas, pero siempre tenemos que ir más allá de los demás. Y yo no lo he dicho, por favor, pero creo mucho en el medio ambiente, pero no sé por qué Europa tiene que ir más allá de los acuerdos de París, que ya son suficientemente duros y exigentes, porque al final quien lo va a pagar son nuestras empresas. Es decir, China no hace nada, hace como que hace, pero al final no hace, y nosotros somos más papistas que el Papa. Pero en fin, no he dicho nada. Bien. Dicho este alegato a favor de la política comercial de la Unión Europea, pues no puedo dejar de mencionar los retos a los que se enfrenta, que son muchísimos y están aquí perfectamente bien descritos. Estos retos son retos del pasado, la gran mayoría de ellos. Por ejemplo, hacer frente a países que hacen trampas. Y aquí siempre está volando en la sombra China. Las subvenciones que da, incluido a empresas públicas chinas que superan las 150.000 y que son empresas zombies, porque si no fueran por las subvenciones estarían quebradas hace mucho. La política de créditos baratos de China. Nosotros, en cambio, nos atamos en la OCDE, en el grupo del consenso de la OCDE. No podemos dar créditos a tipos de interés que se bajen de tal y cual, pero China sí lo puede hacer. Bien, la falta de protección a la propiedad intelectual, la falta de protección a los derechos laborales, la falta de protección al medio ambiente. Todos estos temas ya coleaban, es decir, ya estaban ahí. Pero cuando en China entró en la OMC, pues entró con unas condiciones especiales de país menos desarrollado. Y ha seguido con esos planteamientos, ha seguido, a pesar de que China pues, ya es el país número 1 en PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. Y, sin embargo, sigue recibiendo trato de país menos desarrollado. Es decir, es que se lo hemos tolerado. Vamos a decir las cosas. China ha hecho muchas cosas mal y sigue haciéndolo, pero se lo hemos tolerado los demás. Se lo hemos tolerado. ¿Por qué? Por una parte, porque la OMC no tiene herramientas suficientemente sofisticadas para hacer frente a este tipo de competencia desleal. Es verdad, la OMC tiene que refundarse, lo voy a decir después al final, y después por una serie de intereses comerciales. Y por poner un ejemplo, cuando Alemania, por ejemplo, era una potencia en la fabricación de paneles solares, y España también, por cierto, que lo hacíamos muy bien, teníamos una empresa estupenda, pues estábamos ya casi de acuerdo en hacer una denuncia en la OMC a China por dumping, por vender paneles solares a precio inferior al de coste o inferior al de sus pares, pues al final no pudo hacerse por intereses comerciales de Alemania, porque el mercado chino es inmenso para muchos productos que exporta Alemania, como por ejemplo coches de lujo, ¿no? por citar uno, y no se pudo hacer. Y nos hemos quedado sin el mercado de producción de paneles solares y se lo hemos regalado a China. O sea, que lo que está pasando con China es culpa nuestra, en buena parte.
en buena parte. Las trampas las hace China, pero nosotros se lo toleramos, sea porque no tenemos herramientas suficientemente sofisticadas, o sea por intereses comerciales puramente nuestros. Bien, además hay retos nuevos. Y bueno, yo creo que Enrique y Federico nos han hablado largamente de los nuevos sectores que están surgiendo en el campo digital, pero también está la política de Trump y también tenemos el Brexit. Y para hacer frente a todo esto con herramientas puramente de la OMC, pues me temo que no es posible. Por cierto, y esto es una anécdota, Estados Unidos, que tanto deseaba reducir su déficit comercial, sobre todo con China, pues resulta que Estados Unidos ha aumentado su déficit comercial desde el año 2007. Es decir, si el déficit comercial mensual medio de Estados Unidos entre 2014 y 2016, es decir, antes de llegar al poder, era de en torno a 40.000 millones de dólares, ahora ya estamos en 50.000 millones de dólares de promedio mensual de déficit comercial de Estados Unidos. O sea que está claro que esta política era self-defeating y, como bien han dicho mis compañeros, los problemas son más bien de desequilibrio, ahorro, inversión, etcétera, ¿no? Pero además es que esta guerra comercial nos está hundiendo a todas nuestras economías, está contribuyendo a que la economía internacional esté cambiando de ciclo. Y leí anoche las previsiones de la OMC y nos dice que el comercio internacional en 2019, es decir, este año, va a crecer solo el 1,2%, menos que el PIB mundial, que va a crecer un 2,3% en este año. O sea, la globalización ahora mismo, según estas cifras, y salvando todas las disquisiciones y matices estadísticos, pues la globalización está en retroceso. Está en retroceso en este momento y las cadenas internacionales de valor y de producción pues ya no es que se estén fragmentando, sino que se están replegando a los cuarteles generales, ¿no? Entonces, bueno, este informe muy acertadamente desgrana qué podemos hacer ante este panorama, qué puede hacer la Unión Europea. Yo voy a hacer algún comentario en relación con las propuestas que hacen, que por otra parte me parece que son las que tienen que ser, me parece que son las adecuadas. Por ejemplo, mejorar la armonización fiscal, es decir, armonizar el tipo base del impuesto de sociedades, que es tan necesario. Pues estoy completamente de acuerdo, pero creo que hoy por hoy es una quimera. Es decir, esto no es posible hacerlo por la necesidad de unanimidad, etcétera. Y también leí anoche la lista negra de paraísos fiscales que ha publicado la Unión Europea y disculparme, pero es que es para reírse, porque es que la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales son 4, que son Guam, que no sé si todo el mundo sabe dónde está, yo me tenía que poner un mapa adelante, Samoa, idem, en fin, Islas Vírgenes, algunas hemos hecho turismo allí, pero si no, no sabríamos dónde está, y Trinidad y Tobago. En fin, como se ha dicho, pues falta flagrantemente Luxemburgo, Holanda y Malta y Irlanda, ¿verdad? Pero claro, como nos hacemos trampas, pues por la necesidad de unanimidad, estos países bloquean la decisión y no están en la lista negra de paraísos fiscales. Bien, otro tema que yo quería comentar. Decís que la Unión Europea se tiene que mantener neutra en la disputa Estados Unidos-China. Bueno, es lo ortodoxo, pero no sé si es lo que realmente deberíamos hacer, porque claro, Estados Unidos y China ahora han llegado a una tregua, otra más. Pero ¿qué han negociado? Hay cosas que no sabemos. Estos acuerdos son absolutamente opacos. ¿Qué se han concedido mutuamente? Si lo supiéramos, porque es que a lo mejor estamos o vamos a sufrir una erosión de preferencias. Es decir, a lo mejor el pacto sabemos que China le compre más productos agrícolas a Estados Unidos, pero entonces nos comprarán menos productos agrícolas a nosotros en la Unión Europea. Por lo tanto, no estoy muy segura de que debamos permanecer neutrales, porque aquí vamos a sufrir también. Y luego hay un tema aquí pues de muchísimo calado, que es de compensar a los perdedores en los acuerdos comerciales. Yo esto lo suscribo al 100%.
algo habría que hacer, hay que tener un gesto, porque si no, pues nos van a boicotear cualquier acuerdo nuevo que tengamos, pero esto tiene una complejidad técnica extraordinaria. Extraordinaria. Es decir, la persona que llega a la fórmula para compensar a los perdedores merece un triple doctorado en Harvard, porque yo, en fin, primero, ¿quién es perdedor? Es dificilísimo identificar a los perdedores. ¿Cuánto han perdido? ¿Qué parte es debido al acuerdo comercial y qué parte es debido a otra cosa? El planteamiento además tiene que ser dinámico, tiene que ser a lo largo del tiempo, porque las ganancias y pérdidas del comercio solo afloran al cabo de un cierto tiempo. O sea que esto también entra en el orden un poco de la utopía, y lo digo con todo el respeto. Es lo adecuado, pero no sé muy bien cómo podríamos hacerlo. Siempre generaríamos descontento y lo que no querríamos es generar más descontento por la compensación a los perdedores que por el hecho de que haya habido perdedores. Y desde luego esto no se puede hacer con cargo al presupuesto de la Unión Europea porque no da, ya sabemos que no da. El fondo de ajuste para la globalización pues, es exiguo, además no se ha utilizado y no me sorprende porque esto cómo rayos se hace. Quizá los ganadores tienen que compensar a los perdedores y así nos lo ahorramos en el presupuesto de la Unión Europea, pero entonces los ganadores dirán, bueno, ¿y para qué demonios has llegado a un acuerdo comercial si lo que he ganado ahora me lo quitas? Me parece que es extraordinariamente difícil. Y para terminar un poco sobre temas quizá un poquito más amplios. Yo sí creo que la Unión Europea tiene que hacer cosas y tiene que mostrar mucho más liderazgo internacional, muchísimo más. Yo creo que la OMC se tiene que refundar definitivamente. La OMC fue creada en un contexto y con una economía que no tiene nada que ver con la actual. Insisto, el número de miembros ha crecido, hay emergentes que no van a permitir ninguna concesión, los aranceles son muy bajos y por lo tanto las ganancias marginales pues son demasiado bajas, en fin, y luego tiene que aprender a lidiar con todo este tema del level playing ground, ¿no? Entonces creo que hay que refundarla, pero ¿es la Unión Europea la más indicada para refundar la OMC? Estados Unidos, evidentemente, sabemos que no lo va a hacer, por lo menos en este momento. Y cuidado, no deseemos que Trump se vaya porque a lo mejor lo que viene después es peor, no, es que no sabemos nada, ¿no? Quizá Trump en realidad ha iniciado un camino para sus sucesores, no sabemos nada. Pero la Unión Europea, para liderar el mundo en un tema como la política comercial, pues tiene que ser un líder en otras cosas, es decir, tiene que tener influencia en el mundo. Y por desgracia, no la tiene. Y no se debe a que su población solo sea un 6,7% de la población mundial, ni que su PIB sea un 13% del PIB mundial. Se puede influir muchísimo sin estar respaldado por grandes números. Y aquí me viene a la cabeza, por ejemplo, Qatar, que es un país diminuto, pero que generó un conglomerado mediático que era Al Jazeera y bueno, luego fue castigado por ello, por sus vecinos. Pero la verdad es que he punched above his weight, como dicen. Es decir, la Unión Europea podría hacer esto, pero no puede. No puede porque no es un líder político internacional. Y no lo es por culpa también, y vuelvo a hablar de la gobernanza. La gobernanza de la política exterior y de seguridad europea es mala. Exige unanimidad. Y eso nos convierte en unos enanos, porque no hemos podido dar respuesta a ninguno de los grandes conflictos que se plantean en la escena internacional. Ni siquiera en temas de relaciones económicas internacionales. Y yo no sé cómo estoy de tiempo. ¿Puedo? Sí, es la última. Es la última idea. Pero me vais a perdonar, pero, por ejemplo, en el tema de relaciones económicas internacionales, bueno, la política energética de la Unión Europea dice, entre uno de sus objetivos, que deseamos la seguridad en el suministro energético. Pero hete aquí que Alemania respalda el Nord Stream 2, que lo que hace es traernos gas a través del Báltico directamente de Rusia, pero no quedamos en que íbamos a reducir nuestra dependencia de Rusia. Pues Alemania ya nos ha dinamitado esta política y no hemos podido hacer nada.
El famoso Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que la Unión Europea al principio dijo, no lo quiero porque China es, en fin, pues todo lo que ya sabemos. Bueno, pues el Reino Unido lo siguiente que hace es, oye, que sí, que yo quiero ser miembro, pues para no quedarme sin el procurement de ese banco donde se juegan muchos miles de millones. Pero claro, si Reino Unido se lleva parte del pastel, Francia dijo, oye, yo también quiero. Y Alemania dijo, pues yo también, y después fue España, y después fueron muchos otros. Por lo tanto, otra iniciativa que hemos matado. Otros temas. Los paneles solares ya los he citado, ¿no? A que matamos nuestro procedimiento antidumping. La ruta de la seda, la nueva ruta de la seda o también el Belt and Road Initiative, que tan cacareado y donde la Unión Europea dijo no, porque China no respeta derechos laborales, porque China no respeta el medio ambiente y porque China presta a países que no pueden pagar la deuda. Y cuando dejan de pagarla, China se apropia de activos estratégicos, como hizo en Sri Lanka con el puerto de Hambantota. Bien, pues eso no le gusta a la Unión Europea y dijo no. Pero entonces nos viene Grecia y nos viene Hungría y Polonia y, cuidado, Italia, y dice sí, yo quiero estar en la ruta de la seda. Bien. Puedo continuar. Es que yo colecciono estas cosas, me vais a perdonar. En fin, la pugna por el 5G. Bueno, pues Vodafone ya en España lo ha adoptado estupendamente. China compra una empresa puntera de robótica alemana que se llama KUKA. La Unión Europea no ha dicho nada y Alemania no ha dicho nada, que este es el problema. Bueno, quizá Alemania piensa que en realidad le está vendiendo tecnología ya obsoleta y que ellos pueden ir por delante. Pero lo cierto es que afortunadamente esto ha llevado a una nueva política de control de las inversiones, como hace Estados Unidos con su famoso comité CFIUS, al cual yo doy la bienvenida. Bien, y en fiscalidad ya he hablado de ello. Pero claro, y en política, más allá de las relaciones económicas internacionales. También tengo aquí una serie de temas que son para sonrojarse. Vamos a ver, la candidatura de Turquía, que data del 2005, pues a Austria no le gusta, a España sí le gusta, no nos ponemos de acuerdo. El traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. La Unión Europea quiso condenarlo, teníamos preparado el comunicado de condena, pero en esto surge Austria, Rumanía, Hungría y República Checa y dicen, no, a mí me gusta ese traslado. Bueno, pues se mató aquello. La deriva autoritaria de Polonia y Hungría. Hemos querido privarles de derechos de voto al amparo del artículo 7 del Tratado de Lisboa, pero claro, como exige unanimidad, ellos dos se apoyan y nunca se les privará de derechos de voto. Política común de defensa, tiene todo menos común. Tenemos aquí, pues, en fin, una serie de iniciativas que no todo el mundo suscribe. La política de inmigración, gran fracaso. Se han asignado cuotas que algunos países han dicho que sencillamente no voy a cumplir. En Libia, parece que apoyábamos el gobierno que apoyaba a la ONU, el de Trípoli, pero hete aquí que descubrimos que Francia está apoyando al mariscal Haftar, que era el otro gobierno rebelde. Kosovo, 5 países, incluida España, se oponen a reconocer Kosovo. Los demás sí, los demás de la Unión Europea sí. En Venezuela no podemos acordar unas sanciones de calado porque lo impiden Italia y Grecia. Y, en fin, y la última que ha sido el ataque de Turquía a territorio del norte de Siria contra el PKK, los kurdos, que tanto nos han ayudado, por otra parte, con el ISIS, pero ahora resulta que tenemos un comunicado de Alemania, Holanda, Finlandia y Francia que congelan las armas a Turquía. Bien, pero ¿y los demás? Están callados. No es una política de seguridad común. Bueno, esta se la perdono porque es verdad que nuestro alto representante para la política exterior y seguridad todavía no ha tomado posesión y tardaremos un poquito más por culpa de la recusación a tres comisarios. Bien, ya he terminado. Perdona si me he extendido. Muchas gracias.